Buenos días, nosotros les traemos un videoblog hablando sobre las novelas del siglo XIX, su importancia, qué beneficios nos trae y sus características y consecuencias, y mencionando ejemplos. Y como primero me toca a mí, la alumna Alejandra, hablar sobre la siguiente pregunta que sigue. Hablando sobre las novelas del siglo XIX, las novelas tenían objetivo la defensa de una reforma moral, tanto individual como social, y tienen muchas características en sí. Y en la siguiente pregunta, yo les voy a hablar sobre qué nos beneficia. ¿En qué nos benefician las novelas del siglo XIX? Nos benefician en mucho, ya que con base a ellas tenemos conocimiento y aprendemos a cómo era esa época y ayuda al ser humano a identificarse en cualquier ámbito. Y tenían grandes etapas como el romanticismo, el individualismo y la literatura finisecular. Y nos ayuda a pensar cómo trabajaban en esa época. Las novelas del siglo XIX nos ayudan a teletransportarnos y a desahogarnos de los problemas. Y podemos admitir que al leer las novelas del siglo XIX, quisiéramos ser parte de ellas, ya que al leer nos teletransportamos a esa época. Y no debemos negar, un claro ejemplo sería la novela Orgullo y Prejuicio. En Orgullo y Prejuicio todos nos hemos enamorado del señor Darcy. El señor Darcy se hace como un claro ejemplo de la persona o hombre que queremos tener. Y admitamos, todos queremos ser Elizabeth. Las novelas del siglo XIX, entre pocas palabras, son importantes. Nosotros debemos tener en cuenta leerlas y que no se vayan de esta sociedad, ya que en esta sociedad ahorita todo es digital. Debemos tener en cuenta ir a bibliotecas, sitios de búsqueda y tener en cuenta leer y tener en cuenta que debemos de tener y leer los libros que tenemos en la actualidad y no dejarlos pasar sobre todo. Esto sería todo. Muchas gracias. En la siguiente pregunta les hablará mi compañera Daphne, que ella también trae un tema muy importante. Soy Daphne Tamay. La pregunta que voy a responder es: ¿qué prejuicios generan guiar nuestras acciones a partir de la ficción presentada en las obras literarias? Primero, ¿qué son los prejuicios? Son la opinión o ideas que una persona puede tener de otra. Estas en su mayoría son negativas, desacertadas y a cómo es la realidad. Ya sabiendo qué son los prejuicios, se puede llegar a que si nos guiamos o asemejamos nuestras acciones se presentan, que se presentan en obras literarias donde suelen usar más la ficción, generan prejuicios como que no tenemos una mentalidad madura y que nos dejamos guiar muy fácil por las personas. Pero también puede generar el desprecio de las personas porque la mayoría o el mayor prejuicio que se genera es que son demasiado infantiles y soñadoras. En conclusión, hay que aprender a guiar de una buena manera nuestras acciones, como haciendo acciones como las de Harry Potter, en que en vez de huir de su pasado, la acepta y trata de mejorar su futuro y el de los demás, aunque le cueste la vida. Continuando con el videoblog del día de hoy, voy a exponer los beneficios del contraste entre la literatura del siglo XIX con la vida cotidiana. Yo soy Santiago Suriel Estrella Cruz y esta es la información que va a ir sobre mi parte, o sea, lo más relevante. Tiene diversos beneficios ya que nos ayuda a aprender más sobre esa época. Por ejemplo, cómo pensaban las personas por las novelas que leímos, también cómo trabajaban y por qué lo hacían.
Con el contexto actual me hace pensar que hay diversas formas de ver el mundo, tal vez no tan diferentes actualmente, solo que cambian las razones por las que la gente trabaja y cómo trabaja. Uno de los aspectos más relevantes que hay en la literatura es que ahora son más inclusivos, al igual que en la vida cotidiana, y se les da relevancia tanto a los hombres como a las mujeres, a diferencia de lo que se lograba observar en las obras literarias del siglo XIX, donde eran más importantes los hombres y las mujeres no tenían tanta relevancia. En las obras literarias logramos comprender el contexto social de la época y sabemos por qué actuaban así las personas, al igual que ayudan a identificar los pequeños aspectos que cambiaron, las cuales en su mayoría fueron de aspectos positivos, pero como tanto hay positivos, hay negativos. Pero los más notorios son los cambios positivos. Bueno, pues para nuestra parte esto sería todo. Muchas gracias por ver este videoblog hablando sobre la literatura y las novelas del siglo XIX. Esperemos que haya sido de su agrado y les agradeceríamos que nos dejen un comentario sobre qué piensan sobre la literatura del siglo XIX y si influye en nuestra sociedad actual. Gracias.